Bendiciones, Dios te bendiga, feliz inicio de semana. Nuevamente nos damos la oportunidad de encontrarnos porque el Señor lo permite. Ante todo, abre tu corazón para recibir la palabra y que sea el Espíritu Santo una vez más ayudándonos para dirigir este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema dice lo siguiente. Él no dijo que no tendrás conflicto. Él dijo tendrás problemas, pero no te vencerá. Esto me lleva a Jeremías 1:9, de donde dice la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es decir, que el Señor no nos esconde a nosotros o no nos oculta que no vamos a tener conflictos, problemas, necesidades, que no vamos a tener persecuciones, falsos testimonios contra nosotros y muchas cosas más que puedan venir en contra de nuestras vidas. Él no nos está, como quien dice, ni ocultando, ni disfrazando, ni escondiendo esas dificultades. De hecho, Él dice, vas a tener que enfrentar peleas con estas personas. Vas a tener que enfrentar conflictos, vas a tener que enfrentar las críticas, señalamiento, persecución. Van a levantarse contra ti, pero hay algo que Él dice, no te van a vencer. Y eso me lleva a la palabra cuando dice la palabra, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y es cuando muchas veces nosotros no nos acordamos de eso. Creemos que los que vienen en contra de nosotros, creemos que los conflictos, las necesidades o quizás lo que el enemigo se levanta contra nosotros es mucho mayor que el mismo Dios que el de nosotros. Se nos olvida que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que sí van a pelear y que sí van a levantarse contra nosotros, pero no nos van a vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es decir, que en medio de la batalla, Dios va a manifestarse y revelarse. Esto nos lleva a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Esto también nos lleva a Daniel. Esto nos lleva a estas personas que realmente los metieron en el horno de fuego y los metieron en el foso de los leones. Y Dios no lo impidió. Pelearon contra Daniel, pelearon contra Sadrach, Mesach y Abednego, sí, pero también tuvieron que pelear con el Dios de estas personas, porque fue el mismo Dios que se les reveló, fue el mismo Dios que los libró, fue el mismo Dios que los salvó, fue el mismo Dios que realmente se levantó a traer justicia sobre su vida. Que te quiero hacer entender con esto, que es el mismo Dios que se le va a revelar a todo aquel que venga contra ti. Es el mismo Dios que se le va a manifestar a todo aquel que te quiera venir a hacer algo que realmente quiera venir a tropezarte o a hacerte caer, que lo haga sin Dios. Hoy quiero hacerte entender lo que dice la palabra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es decir, que cuando tú estás con alguien, esa persona siempre va a tratar de cubrirte, de protegerte, de darte la mano, de ayudarte, de levantarte. Es decir, que tenemos que procurar todo el tiempo de estar con Él, de decidir a su voluntad, de hacer lo que Él nos dice, de agarrar esos consejos para donde Él nos quiere guiar, orientar y conducir en nuestra vida, para que cualquier conflicto o cualquier problema o cualquier que quiera venir a hacernos tropezar, se la vea con Él, no con nosotros. Por eso es que la palabra dice en su palabra, mía es la venganza. Déjenme ese lugar a mí porque es mía. O sea, la venganza no es tuya. Tú no eres el que te tienes que defender. Tú no eres el que tienes que levantar a decir qué es lo que realmente no tienen que hacer en tu vida. Deja que Dios sea como lo hizo con Daniel. Que no deje dormir al rey. Dios no dejó dormir al rey para que ese rey se levantara. Así como él mismo tuvo que decretar y afirmar el decreto en ese momento que no quería, porque ya había una ley que él mismo había decretado y firmado, no pudo dormir para ir a preguntarle a Daniel que si el Dios que él oraba lo había librado, lo había salvado de los leones. Y aquí nos damos cuenta que Daniel le dice sí, porque delante de mi Dios yo he sido una persona justa, yo he hecho las cosas correctas delante de mi Dios. Y ahí es cuando realmente nosotros podemos ver en la vida de Daniel que quien lo libró fue Dios, quien inquietó al rey que se levantara de muy mañana a tocarle
la piedra o buscar la forma de saber de Daniel, fue el mismo Dios para librarlos de él. No de los leones, porque él se encargará de cerrar la boca a los leones para que no te muerdan, para que no te toquen, para que no te hagan daño. Y los leones representan esas personas que están allí viéndote para querer devorarte, pero no te pueden tocar porque mayor es el que está contigo. Y estar ese tipo de personas que, a pesar que no te quieren perjudicar, siempre te van a levantar un falso testimonio, te van a criticar, te van a señalar, porque hay un decreto, porque hay una ley firmada, pero van a tener que también ir a sacarte de ese lugar donde ellos mismos te metieron. Entonces, es importante que entiendas que si vas a tener conflicto, nunca te vas, como quien dice, a evitar los problemas. Nunca te van a, los problemas te van a perseguir, las críticas te van a perseguir, señalamiento, persecución, todas esas cosas son necesarias para el Dios revelarse en nuestra vida y hacernos entender con el Dios que contamos, el Dios de justicia, el Dios que nos guarda, el Dios que nos protege, el Dios que siempre está ahí para cuidarnos. Sadrach, Mesach y Abednego tenían prácticamente al rey y a toda una nación viéndolos a ellos, que ellos no iban a adorar a otro Dios sino solamente a uno. Y ahí nos damos cuenta que Dios no lo impidió, ¿verdad que no? Sino que estaban peleando contra él, contra ellos. Tenían en contra prácticamente una multitud de gente, mientras que ellos estaban en ese momento teniendo el dominio y el poder de sí mismo, de decir: no nos vamos a postrar o no vamos a adorar a otro Dios que no sea el Dios de nosotros. Aquí nos damos cuenta que realmente Dios los libró, se les manifestó, se les reveló. Dice la palabra que las personas que metieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, estas personas fueron devoradas. Apenas estas personas se acercaron a ese fuego, estas personas se quemaron. ¿Qué te quiero hacer entender? Lo que tú soportas, lo que tú soportas, lo que tú aguantas cuando te meten en el horno, muchos que realmente están a tu alrededor levantándose contra ti, no van a soportar cuando Dios realmente haga su justicia, te libre, te saque y ellos sean echados en ese lugar. Porque lo que tú aguantas, lo que tú resistes, por la fortaleza y por el poder del Dios que carga, muchos no lo van a aguantar porque no cargan a tu Dios. Wow, esto está poderoso porque me lo está dando ahorita mismo el Espíritu Santo. Él está aquí. Entonces, cuando vemos a estos tres jóvenes demostrándole a estas personas que realmente no iban a cambiar de decisión por hacer la voluntad y por agradar al cielo, este Dios se les revela, los libra, viene la justicia y viene el poder de Dios sobre ellos. Que quiero hacerte entender que cuando tú adoras a tu Dios, cuando tú lo exaltas, cuando lo pones de primer lugar, cuando tienes el suficiente dominio propio de no hacer lo que te estén exigiendo amistades, compadre, amigo o otra persona, sino lo que Dios te está exigiendo, literalmente, el cielo va a tener que obrar a justicia tuya. Y todos aquellos que te quisieron meter en el horno y que dijeron: ahí se va a quemar, son ellos mismos los que se van a tener que quemar. Lamentándolo mucho, es así, porque eso fue lo que pasó con Sadrach, Mesach y Abednego. Y con Daniel también. Devoraron los leones, esas personas, inmediatamente cuando ellos estuvieron cerca y los metieron en el foso de los leones. Cosa que no pasó con Daniel, pero con ellos sí. Porque es que hay personas que se levantan con los hijos de Dios, que quieren venir a pelear con alguien que realmente esa persona no se va a defender. Quien va a salir por él o por ella va a ser Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos que guerra vamos a tener, conflictos van a venir, se van a levantar contra nosotros, pero no podrán con nosotros. Yo quiero llevarte a primera de Samuel. Mira, cuando hablamos de la Biblia, hay muchas personas que dio libro de miles de guerras, pero vamos a poner a David en este momento como ejemplo, porque me parece uno de los más guerreros y más valientes, aparte de Daniel, que es mi preferido.
Una de las personas que tuvo una persecución muy fuerte desde que lo ungieron, desde que le dijeron vas a ser el rey, fue David. Y con una persona que él literalmente respetó, amó y honró hasta lo último, que fue con Saúl. Cuando tú ves la planificación de Saúl para devorar o para hacer caer o para hacer tropezar a David, aquí nos damos cuenta que por más que David estuvo en peligro, por más que David en ese momento estuvo a punto de fracasar o tuvo el peligro de ser en ese momento devorado por Saúl, no pudo, no lo pudo devorar, no pudo hacerlo fracasar, porque realmente no estaba peleando con David Saúl, estaba peleando era con el mismo Dios. Y hay personas que realmente no entienden esa parte, que cada vez que se levantan con un ungido o con una ungida o con un hijo de Dios, realmente no se están levantando con esa persona que están peleando o llevándole la contraria. Están literalmente llevando la contraria al que manda, al que conduce esa persona, que es Dios. Dice la palabra capítulo 19, primera de Samuel. Y habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán su hijo de Saúl amaba a David en gran manera y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte. Siempre Dios, en medio de la rivalidad, envidia o en medio de la persecución o en medio de las planificaciones diabólicas de las tinieblas contra nosotros, nos van a poner un Jonatán. Un Jonatán que va a estar cubriéndonos, protegiéndonos, y sobre todo va a estar un Jonatán que siempre va a estar ahí tratando de hacernos entender por dónde es que el diablo viene, por dónde es que el diablo se quiere meter. Siempre Dios nos va a poner un Jonatán para protegernos y para hacernos entender el peligro que estamos corriendo. Dice: por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. O sea, me encantan los Jonatán, porque los Jonatán son personas que, a pesar de que Saúl era su padre, no se dejaba llevar por emoción, se dejaba llevar por la lealtad, porque era su papá, pero sabía que su papá estaba mal, sabía que su papá estaba errado, sabía que su papá estaba haciendo lo incorrecto, y él sabía que antes de agradar a su padre, él tenía que agradar no al Padre terrenal, sino al Padre celestial. Y esto es lo que yo quiero hacerte entender. Es importante que los sentimientos me los eches a un lado y te levantes a agarrar en este momento. Es llenarte del Espíritu para que por encima de los sentimientos tú obedezcas a lo que te diga el Espíritu, no lo que te diga los sentimientos. Jonatán no se dejó llevar porque era su padre, porque lo tengo que respetar, porque lo tengo que honrar. No, sino que estaba por lo legal y por ser las cosas correctas ante Dios, porque sabía que su papá estaba errado, que su papá estaba agarrando y tocando un ungido, que estaba buscando de traicionar un ungido. Cuando viene la traición a nuestra vida, siempre va a haber un Jonatán que Dios va a poner para cubrirnos y protegernos. Dice la palabra que Saúl estaba planificando y queriendo prácticamente la caída de David, porque no toleraba y no soportaba que este hombre realmente estaba hallando gracia contra el pueblo, y porque se estaba dando cuenta de la esencia que tenía David. La esencia, ser fiel ante Dios, ser obediente ante Dios, va a levantar persecución, va a levantar envidia y va a levantar traición en tu vida. ¿Tú quieres ser leal ante Dios? ¿Tú quieres ser una persona obediente ante Dios? ¿Quieres ser excelente ante Dios? Prepárate para que recibas los Saúl en tu vida. Si estás preparada o preparado para recibir a los Saúl en tu vida, pues tienes que prepararte para tener un corazón perdonador, porque ahí es cuando vas a demostrar que por encima de lo que te hagan, tú vas a tener que perdonar. Dice la palabra en el verso 4: y Jonatán habló bien a David, a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo.
pues él tomó su vida en su mano y mató a los filisteos. Y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Y tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre del inocente, matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David, y le declaró todas las palabras. Y él mismo trajo a David a Saúl, y estuvo delante de él como antes. Los Jonatanes siempre van a confrontar a los Saúles para hacerles entender lo que tú eres en Dios, lo que tú vales en Dios, lo que tú portas en Dios. Valoremos a los Jonatanes, porque los Jonatanes son los que realmente, que a pesar de ver esas personas que quieran venir a hablar de tus espaldas, que quieran venir a decir lo que digan, siempre van a poner tu vida delante de esas personas en el lugar que tú mereces, en la posición que eres, en lo que vales para Dios. Que a pesar de que se echen enemigo a esa persona, no me importa lo que tú digas, no me importa lo que tú pienses, pero esta persona es esto, esto y esto. Y van a hacer que esas personas reaccionen de lo mal que están haciendo. Entonces aquí es donde nos damos cuenta que Saúl reacciona por un momento y dice, no, tranquilo, yo no le voy a hacer nada, yo no voy a derramar sangre contra el inocente, no voy a tocarlo. Pero en el verso 8 dice, después hubo una gran guerra, de nuevo una gran guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl. Estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano. Mientras David estaba tocando, Saúl procuraba clavarle a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Los Saúles son aquellas personas que a pesar que lo hacen reflexionar y le hacen entender que no procuren un mal contigo, que no se levanten contra ti, va a venir ese espíritu malo, va a venir ese espíritu que realmente esas personas van a estar como quien dice, endemoniadas. Y esas personas son las que se van a levantar a querer lanzarte la lanza. Los Saúles son esas personas que mientras tú le estás dando alivio, mientras tú le estás ayudando, mientras tú le estás procurando de dar un alimento, de mientras tú le estás dando esa comida, ese dinero, ese abrazo, ese consuelo, esa palabra, esa fortaleza, son los mismos que te van a lanzar la lanza. Pero de esos Saúles son los mismos que nosotros tenemos que levantarnos mientras que nosotros le damos alivio, alimento, procuramos el bien para ellos, vamos a tener que esquivarnos de lo que nos están lanzando. Mientras que tú le estás dando alivio, te están lanzando una piedra, te están lanzando algo para tropezarte, para matarte, para que te caigas. Por eso necesito que entiendas que las peleas van a estar, pero tú tienes que entender que Dios no va a quitar las peleas que vengan hacia ti. Dios va a meterte, que Saúl te lance la lanza, que Saúl te lance para que tú esquives y en medio de lo que te está haciendo Saúl, tú saques ese alivio para esa persona. El amor, la benignidad, la templanza, la perseverancia, el amor que Dios, la esencia que estás dando de parte de Cristo para esa persona. Y cuando eso realmente esté sucediendo, el mismo Dios te va a librar, te va a proteger, que no te caiga nada de lo que Saúl está haciendo, ni las intenciones que Saúl está haciendo a tu vida. ¿Ok? Vemos en el verso 11, Saúl envió luego mensajero a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen en la mañana. No pudo hacerlo. Los Saúl son los que realmente ellos no pueden lograr de tocarte porque saben lo que cargas de parte de Dios y porque sabes que eres un ungido o una ungida. Los Saúles son los que se van a levantar a pelear contigo, pero cuando ellos no pueden hacer el mal, van a levantar a otros para que se vayan en contra de ti. Y es peligrosísimo, porque ahí es donde más te tienes que levantar, a llenarte más de la esencia de Dios, para que Dios mismo sea librándote en medio de la batalla.
en medio de la pelea. Está fuerte esto. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y lo puso sobre la cama, y la acomodó por la cabecera de una almohada de pelos de cabras y cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajero para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajero para que viniesen a David diciendo: tráemelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelos de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Aquí vemos la planificación de Mical para cubrir a David, para proteger a David. Vemos nuevamente cómo Dios usa a su mujer para protegerlo, para salvarlo de Saúl. Vemos aquí cómo la hija prefiere en este momento a su esposo, a David, por encima de su padre, porque sabía que estaba en lo incorrecto. Definitivamente los Saúl siempre van a tener en contra a las personas que realmente son de ellos, por tan solo de cubrir a los ungidos de Dios. Mira como que vamos aprendiendo la mano de Dios para que nos liberte de esos Saúles, y que a pesar de la pelea o la guerra que nos hagan, siempre vamos a tener personas a favor de nosotros de parte de Dios para cubrirnos y para que no procuren hacernos ni tropezar, ni caer, ni mucho menos fracasar, ni morir. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naión. Y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Naión en Ramá. Entonces Saúl envió mensajero para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. Y ahí Samuel, que estaba allí, lo presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Es decir, que todas las personas que Saúl enviaba, mira lo que todas las personas que Saúl enviaba para procurar a David y para que buscaran el mal en David, ellos se envolvían en la atmósfera de Saúl, de Samuel y de David. Ellos se envolvían en la atmósfera. Era tan fuerte el resguardo o la protección de estos ungidos. En este caso Samuel también estaba. De estos ungidos de Dios, que realmente que lo que procuraban de venir a hacerle daño con las intenciones que venían, se volvían en la atmósfera que ellos cargaban, a donde ellos estaban, en el lugar que ellos estaban. Es importante esta parte, que nosotros estemos tan envueltos, llenos de la presencia de Dios, que el resguardo y la protección de Dios esté tan fuerte en nuestra vida, que todo aquel que quiera venir o que sea enviado de las tinieblas, en lugar de venir a tropezarnos o hacernos caer, se envuelvan en la atmósfera que tú cargas. Wow. En la presencia que tú cargas. Que lo que vinieron a chismosear, a criticar o a hacerte tropezar, a levantarte un falso testimonio, terminen profetizando como tú, terminen predicando como tú, terminen adorando al Dios tuyo, terminen haciendo lo que Dios está haciendo contigo, porque realmente la atmósfera los envuelve. Y el mal tiene que resbalarse, tiene que irse, porque realmente la protección y la presencia de Dios es muy grande para que no puedan venir a hacer lo que intenten o que tengan la intención de hacerte. Dice la palabra en el verso 23: y fue a Naión de Ramá, y también fue el Espíritu, y vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió
andando profetizando hasta que llegó a Naión de Ramá. Y él también se despojó de sus vestiduras y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Fue tanta la atmósfera a donde estaba Samuel con David que él mismo quiso ir, porque ya las personas que él mandaba no podían, no hacían nada a lo que él quería. Y dice la palabra que Saúl terminó profetizando y desnudo. Es decir, que todo aquel, cuando una persona está desnudo, o sea, ¿cómo una persona puede estar desnuda profetizando o hablando? Es decir, que las personas que quieran venir contra ti van a quedar hablando por la atmósfera que tú tienes, por lo que tú cargas, se van a envolver en el lugar que tú estás, van a terminar literalmente hablando, pero van a quedar desnudos como Saúl, van a quedar desnudos, porque a pesar de que quieran hacer o estén haciendo lo que estén queriendo hacer, porque estén en la misma atmósfera que tú, no son igual que tú. O sea, se reconoce, porque el desnudo representa vergüenza. Y es lo que Dios quiere hacernos entender. Por más que quieran hacer lo mismo que tú estás haciendo, por más que intenten de hablar o hacer las cosas como tú quieres, van a quedar descubiertos, porque realmente no cargan lo mismo que tú y que yo. Esto está profundo. El día de hoy vemos aquí una escena maravillosa. Quise agarrar nada más esta porque bíblicamente hay millones, pero quise agarrar esta porque el Espíritu de Dios me puso esto en mi corazón. Intentaron de procurar contra David, pero no pudieron. Fue tanta la atmósfera y la presencia que cargaba David de Dios, que todo aquel que Saúl envió para que procurara el mal, no pudo, se envolvieron en la atmósfera. Tanto así que él también se envolvió en la atmósfera, pero con la diferencia de algo. Estaba desnudo. ¿Por qué estaba desnudo? Porque realmente estaba descubierto, estaba en vergüenza, porque a pesar que estaba profetizando, no estaba en la misma atmósfera, no era del mismo, no cargaba la misma esencia que cargaba Samuel y que cargaba David. Necesito que entiendas, por más que intenten de imitarte o hacer lo mismo, o que intenten de hacer las cosas igual que tú, Dios se encargará de dar la esencia tuya con la esencia del fruto de los demás. Que por más que intenten de pelear y de levantarse contra ti, el mismo Dios te cubrirá y hará que todo el mundo, aquel que está a tu alrededor, resbale. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Quiero hacerte entender, no evites lo que quieran venir a hacerte, no evites las lanzas que te lanza Saúl. No evites los conflictos que se te levanten. Acéptalo, esquívalos, saca, toca el arpa mientras que te lanza, porque el mismo Dios te defenderá. Acuérdate que quien defendió al pueblo de Goliat al final no fue David, fue el Dios de David, porque él entendió que la pelea, quien se estaba metiendo con el pueblo en ese momento, que era Goliat, no era él no se estaba metiendo con el pueblo, él se estaba metiendo, era con Jehová de los ejércitos, el Dios de ese pueblo. Cada vez que se te levante un Goliat, un Saúl o cualquiera a tu alrededor, se está metiendo es con Dios, no contigo. Así que dice la palabra de Dios, deja que la venganza es mía. Te dejo con esta palabra maravillosa. No vamos a evitar los conflictos, los problemas que quieran venir contra nosotros. Es muy diferente que esas guerras vengan a nosotros. Es muy diferente a que nosotros vayamos a agarrar y abrir puertas para agarrar guerra. Es totalmente diferente. Porque hay personas que Dios me defiende, Dios está conmigo, Dios es esto, pero son ellos los problemáticos y los que abren puertas. Eso no, Dios no va a defender a alguien problemático, alguien que todo el tiempo está en guerra y peleando por cosas que ni siquiera tienen la razón.
Dios va a defenderte cuando realmente tú estás en obediencia, tocándole a Saúl, cuando tú estás haciendo las cosas, perdón, correctas delante de él y realmente vienen a ti a querer dañarte, destruirte y hacerte tropezar. Porque hay gente que realmente, Dios está conmigo, que es contra mí. Pero la problemática o el chismoso o el chismosa o todo lo que realmente estás haciendo eres tú. No, Dios no va a librarte. Vas a hacer desastre y Dios te va a venir a librar. No. Recuerda que Dios siempre va a hacer tu justicia y tu Dios de respaldo cuando tú estás haciendo las cosas correctas. David estaba haciendo las cosas correctas. David respetó siempre a Saúl, lo honró hasta lo último, lo valoró y siempre hasta lo último lo llamó hasta padre, porque él entendió que esa era su cobertura. Entonces es importante que tú entiendas, que valores y respetes a todas las personas y el que se te levante se la tendrá que ver con Dios. Bendiciones.